En 1947, Estados Unidos anunció el hallazgo de un platillo volador cerca de Roswell, Nuevo México. Horas después lo desmintió. ¿Qué hay detrás de esta historia? Titulares del Roswell Daily Record, donde la noticia de la captura de un platillo volante en un rancho de Roswell, los titulares eran espectaculares. La RAF captura un platillo volador en un rancho de Roswell. El ejército declara que ha encontrado un disco volador. El ejército encuentra un platillo volador en un rancho de Nuevo México el 8 de julio de 1947. El oficial de prensa de la base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Roswell Army Air Field, RAF, había lanzado la noticia más importante del siglo. La primicia se divulgó al mediodía, hora de Nuevo México, y debido a las diferencias horarias en Estados Unidos llegó tarde a la mayoría de los periódicos de la mañana. Pero apareció en algunos vespertinos. La nota de prensa inicial fue ampliada por la base aérea, y tanto la oficina del sheriff como los periódicos locales fueron asediados por una ansiosa opinión pública. De pronto, en medio de tanta expectación, el ejército cambió su versión. No era un ovni, sino solo un globo. Los titulares del día siguiente daban por zanjada la historia. La noticia sobre los platillos voladores pierde interés. El disco de Nuevo México es solo un globo meteorológico. Durante algunos días, en muchos periódicos aparecieron imágenes de los supuestos restos, y luego cesó la información sobre el incidente durante 30 años. La historia del platillo accidentado habría permanecido ignorada de no haber sido por una conversación casual entre el físico nuclear Stanton Friedman y el director de una televisión de Luisiana. Un día de 1978, mientras esperaba para ser entrevistado acerca de sus trabajos sobre ovnis, Friedman entabló conversación con el director de la emisora, quien le dijo que debía hablar con un hombre llamado Jesse Marcel cuando estuvo en el ejército. Marcel llegó a tocar fragmentos de uno de esos platillos voladores. Ahora vive en Houma, Luisiana. Un testigo presencial base RAF del 509, grupo de bombardeo, que en 1945 probó la primera bomba atómica. Se dice que allí estuvieron los restos del ovni estrellado. Al día siguiente, Friedman se puso en contacto con Jesse Marcel, oficial de información de la RAF, cuando ocurrió el presunto accidente cerca de Corona, a 120 kilómetros de Roswell. Marcel dijo que se le ordenó recoger los restos y entregarlos en Wright Field, Ohio, donde el ejército almacenaba material capturado al enemigo. No recordaba las fechas exactas. Mientras esto sucedía, el oficial de prensa, Walter Haut, anunciaba oficialmente la noticia, que sería desmentida ese mismo día, afirmando que se trataba de un globo meteorológico. El ufólogo William Moore, que colaboraba con Friedman, obtuvo el relato de un testigo que daba un marco temporal a los acontecimientos. En el primer número de Flying Saucer Review, la presentadora de televisión Joye Green declaraba que cerca de Filadelfia, escuchó en la radio del coche que el ejército había recuperado un ovni. Trató de averiguar algo más sobre el caso, pero no lo consiguió, aunque no fuera mucho. Tenía una fecha: finales de junio o principios de julio de 1947. Bueno, esto es todo. Nos vimos luego.